quisiera abordar el tema del misterio de los 144,000. Y bueno, y vale la pena mencionar esto, aunque siempre tratamos de decirlo. Hay diferentes puntos de vista, hermano. Hay diferentes puntos de vista. Hay desde los más conservadores, más tradicionales, hasta los más atrevidos, ¿verdad? Hay gente que se atreve a decir específicamente a veces hasta nombres, ¿verdad? Digamos, cuando hablamos de los dos testigos, hay quienes aseguran y dicen es fulano de tal, ¿verdad? Con apellido y todo. Y eso está bien si tuvieron la revelación y tuvieron digamos, la palabra del Señor que les llegó a confirmar. Sin embargo, en algunas cosas, pues no estamos autorizados como para decirlo de esa manera. Y en el caso de los 144,000, también hay diferentes versiones, hay diferentes teorías, y muchos lo argumentan de una manera, otros de otra. Aún algunas sectas dicen que estos 144,000 son únicamente los que pertenecen a su secta. Y ellos dicen, estos somos nosotros, dicen ellos, ¿verdad? Y ahí no hay nadie, y nadie más. Y somos 144,000. El problema es que esa secta, desafortunadamente para ellos, fue creciendo. Y creció tanto que llegó a ser millones de personas los que componían esa secta. Y entonces ahora, ¿qué hacían, verdad? Decían 144,000, pero ¿qué? Entonces dijeron ellos, bueno, pues es un número significativo que representa. Bueno, la cosa es, hermano, que todos de alguna forma han querido opinar con respecto a esto. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la palabra y ver qué es lo que dice la palabra con respecto a estos 144,000 que aparecen en el capítulo número 7 del libro de Apocalipsis, pero que vuelven a aparecer en el capítulo número 14, otros 144,000. Entonces, si usted se recuerda, en la línea de tiempo que hemos venido viendo, hay una época, hay un tiempo en el cual la iglesia es arrebatada. Y esa época, la época que aquí le voy a poner, el rapto, se da inmediatamente antes de que se escuche en el cielo el primer ay, ¿verdad? Que esto ya lo hemos visto, y este ay corresponde al sonido de la quinta trompeta, ¿verdad que sí? Ok, entonces esto se da previo a lo que es la pretribulación. ¿Se recuerda de esto, verdad? La pretribulación. Luego de esto, entonces, tenemos un periodo de tribulación y un periodo de gran tribulación. Pero cuando ya aparecen estos 144,000 en el capítulo número 14, entonces ya aparecen en otra condición que los que nosotros analizamos en el capítulo número 7, porque en el capítulo número 7, voy a ponerlo aquí con otro color, sí. Ok, el capítulo número 7 del libro de Apocalipsis, se mencionan los 144,000 que son sellados, y que esto es concordante con lo que dice Ezequiel capítulo 9, ¿sí? En donde se ven 7 personajes, se ven 6 ángeles, digámoslo así, que vienen para destruir, 6 ángeles destructores. Pero viene uno que es el escriba o el escribano, dicen algunas versiones, ¿verdad? Que es el que trae una especie de pluma de cincel con la que sella la frente de aquellos que han de ser
arrebatados. Entonces en el rapto viene y dice: pongamos un sello. Dice: no destruyas hasta que hayamos puesto el sello en la frente de aquellos que se lamentan por las abominaciones de Jerusalén. Y entonces aquí lo que hacen es que sellan, en el capítulo 7, sellan a los siervos. Y entonces cuando se da el arrebatamiento, el rapto, los que son incluidos dentro de esto son los llamados vivientes. Nosotros los vivientes que hayamos permanecido, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Ok, y luego el hijo maduro. El hijo maduro que está en Apocalipsis capítulo 12. Es arrebatado, el que va a reinar, dice, con vara de hierro a las naciones. Entonces es arrebatado el hijo maduro, es arrebatado los vivientes, y son llamados también más que, vamos a ponerle aquí, más que vencedores. Más que vencedores. Y estos, dentro de estos están los sellados, que son los siervos que puse yo acá. Entonces esto es para darme a entender un poco lo que vamos a estar platicando hoy. Vamos a estar platicando un poquito acerca de esto. Esto ya lo estuvimos viendo. Esta es la nube de los que se van, los arrebatados. Esos son los arrebatados. Y entonces dentro de estos arrebatados, ahorita le voy a explicar, porque hay varios grupos de arrebatados. Están los que son novia, están los que son amigos de la novia, ¿verdad? Los amigos de la novia. Y entonces por eso es que cuando al final del libro de Apocalipsis dice el espíritu y la novia dicen: ven Señor Jesús. Entonces está hablando de un grupo de estos que están anhelando la manifestación del Señor, pero que es el Espíritu Santo el que terminó de hacer la preparación a través de los siervos. ¿Por qué? Porque los siervos no son parte de la novia. Entonces los siervos no pueden estar diciendo dentro del grupo de la novia: ven Señor Jesús, sino que está hablando ahí del Espíritu Santo. El Espíritu y la novia dicen: ven Señor Jesús. Entonces el Espíritu es el Espíritu Santo, la novia es el grupo de aquellos que están acá, pero además de eso están los siervos, que son de alguna manera los que presentan a la novia. Ahorita le voy a dar algunos versos en Corintios. Ok. Dicho esto, dice Apocalipsis capítulo 7, verso 2: también vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra ni al mar. Dice: ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Entonces ponen un sello, y no solamente lo ponen, mire pues, van a sellar a todos aquellos que no van a adorar a la bestia. Va a ser porque no han sido sellados, ¿verdad? No adoran a la bestia porque tienen otro sello, pero no todos son siervos. Dentro del grupo de los sellados está el grupo de los siervos. Yo no sé si me estoy dando a entender. Yo trato de trasladarlo de esta manera, pero todo este grupo que está aquí, a todos les van a poner un sello.
pau, 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 chipau. Les van a poner un sello. Pero de estos, hermano, hay un grupo que son siervos que también deben ser sellados. Entonces están esperando a que se sellen todos los siervos para llevarse a todos los sellados. Es decir, se termina de sellar a los siervos y se va toda la Mara o toda la Noemí, ¿verdad? Se va. Se van todos. Pero a causa de que estos han terminado de ser sellados, según Apocalipsis capítulo 7, en la frente. Eso ya lo hemos platicado un poquito, y eso lo va a leer usted en Ezequiel capítulo 9 cuando tenga tiempecito. Pero esto dice el verso 4: oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los israelitas. Por eso es que muchos dicen que estos tienen que ser los judíos, y casi todos los escritos que usted va a leer van a decir: estos son judíos, estos son israelitas, estos son aquellos que se convirtieron a Cristo, estos son los que son sacados de en medio del pueblo de Israel, y este es un grupo completo, dicen muchos. Pero el punto acá es que no está hablando específicamente que son los descendientes de las tribus de Israel, porque, hermano, ha habido una mezcla desde hace mucho tiempo. El tiempo ha pasado. El tiempo ha pasado. Han pasado, hermano, más de 4,000 años desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos, y las razas se han contaminado de tal forma que ahora es muy difícil encontrar a alguien que diga: yo soy israelita de pura raza, de pura cepa. Es muy difícil. Yo no sé cómo lo van a hacer, hermano, en el nuevo templo que ellos van a inaugurar, porque ellos dicen que ya tienen una escuela de sacerdotes y que los descendientes de Leví y etcétera, etcétera. Posiblemente van a haber algunos que sí van a dar la talla, pero el asunto es, hermano, que entonces tendrían que buscarse los descendientes de Judá, los descendientes de Rubén, los descendientes de Gad, de Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isacar, Zabulón, José, etcétera, etcétera. Entonces, si me estoy dando a entender, lo que está sucediendo acá es que cada una de estas tribus va a marcar una característica del siervo. Va a marcar una característica, y esta es una de las cosas que platicamos ya hace mucho tiempo, hermano, porque cuando nosotros logremos alcanzar cada uno de estos puntos, ay, mire qué cosa más tremenda, hermano, espero no se me olvide decir lo que a donde llego al punto, o se lo voy a decir de una vez. Ya se me olvidó, ¿verdad? No. Es que mire pues, cada uno de estos son áreas que nosotros tenemos que rendir. Cada una de estas cosas son áreas que nosotros tenemos que, hermano, en las cuales debemos de perseverar y ser perfeccionados. Y entonces cuando viene y entonces el Señor le pone la estatura a aquellos que son arrebatados al bimá de Cristo, y les dice: esta es la talla que deben dar. Y entonces le pone la medida de las 12 tribus de Israel por los 12 aspectos de cada una de esas tribus. Y entonces se va midiendo cada uno, y entonces al momento de ser medidos, de ser cotejados, lo que sucede es que muchos no dan la talla. Muchos no dan la talla. Digo, dan, mire, imagínense, hermano. Muy humilde, ¿verdad? Esos no van a dar la talla. Hermano, el Señor nos ayude, hombre.
Dios nos ayude, porque no sabemos cómo estamos ahí, vamos a quedar chaparros todavía, hermano, y nos va a hacer falta alcanzar la estatura. Pero mire, el punto es, y lo que le quería decir y que estaba yo analizándolo es, los que no den la talla van a ir a terminar de ser perfeccionados en la gran tribulación. Ahí los van a meter a la gran tribulación. Pero el asunto es que la gran tribulación no es una garantía. Óigame esto, porque es que alguien dice, bueno, ya después de la tribulación ya alcanzan la perfección. No, ¿sabe por qué? Porque van a haber muchos que van a seguir en su rebeldía. Van a ser muchos que van a seguir todavía atendiendo cosas que no debían estar atendiendo en medio de la tribulación. Y entonces el asunto es que tal vez sí van a entregar su vida, pero van a entregar su vida de una forma defectuosa, como en el caso del ladrón que estaba en la cruz. Él no había alcanzado la estatura y se lo llevaron, hermano, se lo llevaron al paraíso. Y entonces, al no alcanzar la estatura, van a haber cosas que todavía van a ir como manchas. Todavía van a ir como manchas. Y de eso vamos a hablar cuando ya lleguemos al capítulo 19 y al capítulo 20, porque ya cuando se mira, hermano, de que ya se instala el reino, dice la palabra del Señor, yo creo que es en el 21 o en el 22, que dice, afuera de la gran ciudad estarán los perros, los homicidas, los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios, van a estar afuera de la ciudad. Entonces a ellos, ni por más que les dieron la oportunidad, no la aprovecharon. Qué cosa más tremenda, hermano. Bueno, entonces estos sellos ya los habíamos analizado a la luz del capítulo número 7 de Apocalipsis. Pero lo que ahora nos toca es el capítulo número 14. Entonces, estos fueron sellados, estos alcanzaron, estos fueron tratados con la vara de Jacob. Estos fueron medidos conforme a la vara que Jacob tenía, la medida de Jacob, que era 12 escalones diferentes, 12 hijos diferentes. Y entonces cuando estos alcanzaron la estatura, se van con el cordero. Se van con el cordero. Y entonces regresan. Ya cuando el cordero viene a instalar el reino, estos sellados, siervos que han sido sellados, regresan. ¿Cómo regresan? Apocalipsis capítulo 14. Miré y he aquí que el cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Entonces estos, hermano, que fueron arrebatados, estos siervos que venían ya con una marca en la frente, estos siervos regresan. Y aquí es donde se pone la cosa interesante, hermano, porque van a haber muchos siervos que posiblemente nosotros ni siquiera conozcamos, pero que van a tener una estatura superior muchas veces a los más pintados, hermano, a los más famosos. Pero es un tratamiento de siervo. Y el tratamiento de siervo es un tratamiento al estilo David, en lo privado, no en lo público, en lo privado. Ok. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí ya están los sellados, están los que han muerto, están los mártires.
Y prácticamente el Señor en los que se está apoyando es en las primicias. Estos son primicias. Ahorita le voy a enseñar el verso porque tenemos que analizar bien estos 144,000. Miren las características de estos 144,000 según Apocalipsis capítulo número 14. 7 características tremendas, hermano. Primero es que fueron rescatados de la tierra. Fueron sacados de la tierra en medio de la tribulación, en medio del desierto, en medio de la tormenta, en medio de los problemas terrenales. Ellos permanecieron fieles y el Señor los arrebata de la tierra. Estos no son seres celestiales. Es decir, no son ángeles, arcángeles. Esos tienen una estatura. Estos van a llegar a tener una estatura superior a la de los ángeles, pero en este momento fueron sacados de la tierra. Muy bien. La otra característica, ya se lo mencioné, tienen un sello en la frente. Tienen un sello en la frente. El ministerio que viene a poner el sello sobre la frente de la iglesia y sobre el digamos, como la marca del Padre y del Hijo, el Alfa y la Omega, el Aleph y la Tau, sobre los siervos, es el ministerio magistral, porque es un escribano, según Ezequiel capítulo 9, el que viene y le marca, y le marca, y le marca. Entonces, de alguna manera, hermano, mire qué importante es que el apóstol Pablo, en su función de maestro, él instruía a otros, aún, hermano, al mismo Pedro, que era un apóstol tremendo. El apóstol Pablo, hermano, lo instruía. Apolos yo creo que Apolos era un apóstol definitivamente, y también fue instruido por un equipo de maestros, dentro de los cuales estaba Priscila y Aquila, ¿verdad? Ok, tercera característica, no se han contaminado con mujeres, son castos. Esto lo vamos a explicar ahorita, porque esto daría la idea de que las mujeres, digamos, de que son solteros a la manera del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a explicar, hermano, porque creo que va por otro lado el asunto. La cuarta característica es que no se desprenden del Cordero, hermano. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, que ahí está marcada una de las características de estos 144,000, de estos siervos, hermano. La característica es la lealtad, la fidelidad. Por eso es que, hermano, nosotros tenemos que ser probados en la lealtad y en la fidelidad. El Señor probó a sus discípulos en la fidelidad y les dijo: ¿quieren irse ustedes también? ¿Quieren irse ustedes también? Elías probó a Eliseo: déjame que vaya y me despida de mi papá. ¿Yo qué tengo que ver con vos?, le dijo. Lo probó, hermano, le probó su corazón para ver si estaba dispuesto a ser fiel, a ser catalogado dentro de aquellos que siguen al Cordero por todos los lugares en donde el Cordero va. Ok. Otra característica, la número 5, son primicias para Dios. Son primicias. Es decir, lo mejor. Lo mejor. Por eso la gente, hermano, debe de ser probada en darle al Señor lo mejor, lo mejor. Si uno le entrega lo mejor al Señor, uno se está convirtiendo en una primicia. Hemos aprendido, hermano, de que cuando nosotros venimos y le presentamos al Señor algo, es parte de nuestra vida.
nuestro horario de trabajo, nuestro sudor, nuestro esfuerzo, lo que nosotros somos va en lo que nosotros le presentamos al Señor. Y si nosotros se lo presentamos como primicia, lo que estamos haciendo es que nosotros nos estamos convirtiendo en primicias para Dios. Y por eso es que, hermano, por eso es que el tema de la ofrenda y del diezmo es tan atacado. Es tan atacado. Vienen unos ataques despiadados, hermano, en contra del diezmo y de la ofrenda. ¿Con qué? Con el propósito de manchar a estos sellados. Con el propósito de mancharlos. Están sin mancha. Ok. Eso habla, ¿verdad?, de una condición espiritual maravillosa. Y la séptima característica dice que en su boca no fue hallado engaño. Estas son las características que menciona Apocalipsis capítulo número 14 de los 144,000. Entonces sí, definitivamente es una estatura superior. Es una estatura mayor, hermano. Discúlpeme, no cualquiera puede alcanzar esa estatura. Hay gente que qué rápido le manchan su vestidura. Hay gente que qué rápido extiende su boca para hablar engaño. Entonces uno debe ser muy cuidadoso, pero uno debería de apuntarle definitivamente a ser parte de esta estirpe tan maravillosa, hermano, que son los más que vencedores, son los siervos sellados, son los 144,000. Ok, analicemos este verso que dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Oh, entonces aquí habla de mire pues, usted ha ido al supermercado y ha comprado aceite, ¿verdad? Aceite de oliva. Yo la vez pasada fui a un lugar, hermano, y vi el precio de una botella, lo vimos, el precio de una botella de aceite. ¿Te acuerdas cuánto costaba una botella de aceite? No. $44, hermano. Yo le iba a traer, dije, yo le voy a llevar varias botellas a los hermanos. Dije, qué caro está ese aceite, hermano. Pero mire, ese es un aceite que tiene un rótulo que dice extra virgen. Ese aceite es virgen. Entonces, ¿por qué le llaman así? Porque no se ha contaminado. Entonces, estos personajes no se han contaminado. Y no se trata solamente de que los hombres son capaces de alcanzar esa estatura, sino que ahí incluye también a las mujeres. Amén. Incluye a las mujeres. De tal manera, hermano, que no se puede decir estos son vírgenes porque no se han contaminado con mujer. Y si es una mujer, obviamente no se ha contaminado con otra. Entonces no está hablando de eso, está hablando de una condición espiritual que tenemos que analizarla a la luz de lo que dice la palabra del Señor, a través de la clave que nos da aquí, hermano, porque la misma palabra se explica a sí misma. Dice, estos no se contaminaron con mujeres. ¿Saben por qué? Porque estos son vírgenes. Estos son las vírgenes. Entonces como que no le hubiéramos captado todavía al apóstol Juan, ¿verdad? Y estoy hablando de las vírgenes. Como que el apóstol Juan nos estuviera diciendo, ¿verdad? Les estoy hablando de las ¿Cuáles vírgenes?
las 10 vírgenes, de eso nos estás hablando. O sea que estos son vírgenes que están tipificadas en las 10 vírgenes que están allá. Entonces vea qué cosa más interesante, hermano, porque en la Biblia se mencionan casualmente 10 vírgenes. Casualmente. Usted sabe que la palabra de Dios tiene unas coincidencias, hermano. Tiene unas casualidades. Pero dentro de las 10 vírgenes que menciona, la palabra está Rebeca, está Tamar, está Esther, está María, está Abisag, está la hija del anciano de Gabá que la ofrece, ¿verdad? Y está la hija de Jefté. Pero además de eso, a la iglesia, según 2 Corintios 11:2, le dicen la Virgen. Aquí creo que tengo el verso. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Según Jeremías 31:4, a Israel también se le presenta como una virgen. Y en Lamentaciones 2:13, a la hija de Sión se le presenta como una virgen. Entonces, de lo que está hablando Apocalipsis capítulo 14 es que nos está diciendo: estos son un grupo que está representado en las vírgenes que yo ya les he enseñado acerca de eso. Mire este verso que está aquí. 1 Tesalonicenses 2:7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces el apóstol Pablo y el apóstol Juan nos están dando una clave para entender, hermano, que los 144,000 está hablando no de hombres precisamente, sino está hablando de vírgenes. Pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Ay, pastor, pero entonces ¿yo qué hago? Dirá un hermano o una hermana. Y yo ya soy casado, hermano, yo ya no cumplo esa condición. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando de una característica en el sentido espiritual de pureza y de la figura de la Virgen. Se fue la batería. ¿No se fue? ¿Sí? Ok. Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Eso lo dice la parábola. Mire, antes de llegar a la parábola de las 10 vírgenes, el Señor les empieza a hablar de los siervos a su iglesia. En la parábola anterior les habla: ¿quién es el siervo fiel y prudente, al que el Señor va a poner sobre todas sus cosas? Y después de esa parábola, ahorita se la voy a leer, pero después, es decir, se la voy a poner acá. En Mateo 24:45. Mateo 24:45. Está hablando de las características de los siervos. En Mateo 25:14. 25:14 está hablando de que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Y ahí le habla de la parábola de los talentos, que usted ya la conoce muy bien. Los siervos. Entonces, en este pasaje, en este trozo de la escritura, el Señor les está dando a conocer a la iglesia cómo son los siervos.
cómo son las características de los siervos. Entonces, cuando él viene y en medio de estas dos habla acerca de Mateo 25, ¿verdad? Mateo 25 del 1 en adelante. Está hablando ¿de qué? Está hablando en parábolas de las características de los siervos, hermano. Y entonces aquí compara a los siervos con vírgenes. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Hermano, ¿de qué vírgenes está hablando ahí? Porque alguien dirá, imagínese, bueno, usted porque ya está en autos de lo que le estoy explicando acá. Pero alguien podría decir, hermano, ahí sabe, lo que pasa es que usted no lo ha entendido, hermano. Mire, ahí está hablando de la iglesia. Cuando el Señor venga, va a haber iglesia que va a estar dormida y va a haber iglesia que va a estar bien viva. Bueno, también ahí se equivoca porque las dos se durmieron, los dos grupos se durmieron. Lo único es que había un grupo que tenía aceite y había otro grupo que no tenía aceite. Pero entonces, pastor, lo que está hablando es que la iglesia debe estar preparada para esperar al amado. Ok, entonces vea esto. Porque ese es un contraargumento a lo que yo le estoy enseñando. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Sí. Porque en la Biblia Peshita dice, en aquel tiempo el reino del cielo será semejante a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio y de la novia. Bueno, y aquí en el pasaje que yo le leí, aquí en el pasaje anterior, que es de la Biblia de las Américas, dice, salieron a recibir al esposo. El esposo ya venía casado, hermano. Él ya venía casado. Ni siquiera era el novio. Estaban esperando al novio. No, hermanos, si hubieran estado esperando al novio, hubieran estado despiertas, por lo menos. Pero ellas estaban esperando al matrimonio. Y eso es lo que dice la Biblia Peshita. Pero la Biblia, que a una vez la leímos acá, me acuerdo, que es la Biblia Félix Torres Amat, lo traduce de otra manera más atrevida. Porque dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa. Qué cosa más bárbara esta, hombre. Porque entonces las vírgenes, hermano, que se habla acá, que se van, no se van a casar. Los siervos no se casan. Los siervos no se casan. El que se casa, el que se casa es el amado con la amada. Y entonces viene esto y nos dice el Señor, estos 144,000 son las vírgenes que habla Mateo capítulo 25. Entonces aquí está hablando, Mateo capítulo 25 está hablando de siervos. De siervos que de alguna manera, hermano, y qué cosa más impresionante, porque cuántas vírgenes eran. ¿Cuántas vírgenes eran en toda la historia de Israel? 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes menciona aquí? 10 vírgenes. ¿Sí? Pero
5 eran, a la que 5 más feo 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y el número 5 habla de ministerios. O sea que son distintos ministerios, unos ministerios que se van a quedar, hermano, silbando en la loma, y otros ministerios que se van a ir viendo y alegrándose con la boda del novio. Aleluya. 5 de ellas, dice, yo le traduje esto porque la palabra, no le puse aquí la palabra griega, pero le puse la traducción en amarillo. Dice, 5 de ellas eran prudentes, es decir, inteligentes, sagaces, discretas, reflexivas. Eso es lo que dice esa palabra. La palabra prudente se puede traducir de esa manera. Pero habían otras, hablando de ministros, hermano, hay ministros que no les gusta eso, sino que hay ministros que dicen son 5 como las insensatas, es decir, embotadas. Pero mire la palabra que pone ahí, qué feo, ¿verdad? Embotado, estúpido, negligente, moralmente tonto o al parecer absurdo. Eso es lo que quiere decir esas dos palabras. Así se puede traducir también. Entonces, ¿qué cosa más impresionante, hermano? Porque la diferencia entre un grupo de 5 y el otro grupo de 5, ¿cuál era la gran diferencia? La diferencia era, hermano, su perspectiva de cómo veía su ministerio. Cómo veía las cosas para las que él trabajaba. De una forma negligente. Y por eso es que el Señor les pone tantas enseñanzas a través de parábolas a los discípulos y les decía, había una vez, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Un mayordomo que golpeaba a sus criados. Había una vez un siervo que le dieron a cuidar un talento y ni siquiera de ese talento pudo dar cuenta. Él no lo pudo poner en el banco. Había otro siervo. Hermano, les habla acerca de los siervos para que los siervos se preparen. Y la gran diferencia que había aquí en el pasaje de Mateo 25 era entre unos siervos y otros, era precisamente que unos se habían preparado con aceite y los otros no se habían preparado con aceite. Les importaba, hermano, poco el aceite. Ellos preferían tener otras cosas. El aceite no lo puede sustituir nada. Por eso es que ellos podían tener su lámpara muy bonita, hermano, de oro, de plata, de lo que sea. Pero sin aceite no servía para nada. Entonces el ministerio, hermano, puede ser de renombre, con marquesina brillante y luces y todo lo que usted quiera. Pero si no hay aceite, no es nada, no sirve para nada. Lo van a mandar a comprar aceite. Y cuando regrese de comprar aceite va a tocar y no le van a querer abrir. Entonces una de las cosas que nosotros no debemos descuidar, hermano, es el aceite, es la unción. La unción, lo primero que debe existir en nuestra vida es la unción. Sin la unción, eso lo dijo Sansón también, hermano, sin la unción de Dios yo vendré a ser igual que todos los demás mortales. La unción es la que diferencia a un siervo de otro. Entonces, esos son las dos características. Y podríamos decir algunas otras, pero sigamos, hermano. Creo que la idea ya la he transmitido y el tiempo se me va. Ok, el aceite, primero lo mandan a que tome aceite. Pero cuando ya no hay, cuando en el tiempo de la tribulación ya no hay, lo tiene que ir a comprar. Y eso ya implica un sacrificio. Sí, lo tiene que ir a pagar con su propia vida.
Ok, ¿qué otra cosa hacían? Ay, aquí está tremenda la cosa, hermano, porque dice que cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Eso está en Apocalipsis 5:9. Y el cántico que entonaban ellos era el que está en Apocalipsis 14:13. Cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico. Entonces, esos son 2 cánticos que se mencionan. Yo le voy a hablar tal vez muy rápidamente acerca de esto, pero es importante y creo que lo vamos a tratar en el próximo tema. Porque, hermano, cuando habla aquí en Apocalipsis capítulo 5, verso 9, el cántico nuevo lo entonan los ancianos. Pero en Apocalipsis 14, verso 3, dice que lo entonan los arpistas. Los arpistas. Y los que lo aprenden son los 144,000. Solo ellos pueden aprender ese canto. Nadie más lo puede aprender. Entonces, este cántico viene dado en experiencias personales de los 144,000. Por eso es que un ministro debe de ser tratado, debe de ser tallado, debe de ser formado. Experiencia tras experiencia tras experiencia. Muchas veces golpe, patada, somatón, hermano. ¿Verdad? Pero de ahí, de esas experiencias, va a brotar un cántico. En la Biblia se mencionan 7 cánticos nuevos. Es decir, qué importancia tiene el cántico, hermano. Por eso a mí me llama muchísimo la atención estos siervos que están acá y que son sellados acá. Una de las características, hermano, que deben tener es que deben de ser sellados por Judá. ¿Quién subirá primero? Le preguntaron a Josué. Judá subirá primero. Judá es la alabanza. El siervo debe aprender a participar de la alabanza. Hermano, el siervo, mira, el pueblo, yo sé que usted participa, el pueblo participa en la alabanza, pero el siervo cuánto más debe participar en la alabanza. Hermano, muchas veces el siervo lo único que hace es que llega raspadito a la hora de la prédica y se la dispara así en 2 pepitazos, hermano, y ya para afuera, y no participa. Una de las cosas importantes es que participe del cántico. Participe, tal vez si ya no le hace muy bien saltar porque se fatiga muy rápido, ¿verdad? Pero por lo menos, hermano, que participe del cántico. El cántico espiritual, hermano, es importantísimo. Es la parte sublime de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Dice el Salmo 33:3, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien. Salmo 40:3, puso luego en mi boca cántico nuevo. Salmo 96:1, cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Salmo 98, esos son los 7 cánticos nuevos que menciona la palabra antes de llegar al Apocalipsis, porque ya los otros cantos son, hermano, en la otra dimensión. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Qué importante es, hermano, que mientras somos ovejas, aprendamos a disfrutar el cántico a Jehová. Aprendamos. Yo sé que eso a veces no se comprende, a veces no se practica, a veces es un poco para el alma, muchas veces es cansado. Todo lo que uno hace para el Señor, para el alma va a ser cansado, hermano. Pero hay que adiestrar el alma, hay que enseñarle, hay que sojuzgarla. Entonces debe de ser marcado con la marca del ataúd de la tribu de Judá. Cántico nuevo, cántico nuevo. Ok, Salmo 144, en el Salmo 149, para que alabe a Jehová, dice, cantad a Jehová cántico nuevo.
Luego en el capítulo 42 de Isaías dice: cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Entonces, esta es una marca de los arrebatados, de los sellados, de los siervos que deben de ser más que vencedores, deben de ser hijos maduros y deben de ser vivientes. La marca del siervo es superior a la marca de la oveja. Es superior, debería de ser superior, hermano. Pero a veces hay ovejas que le sacan distancia al siervo, hermano. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Sí, desde ahí se tiene que poner pilas. Muy bien, entonces aquí no me daría tiempo para mencionarle cada uno de esos y explicárselo, pero se los voy a poner solo en la pantalla, a ver si los logra a ver si los logra ver ahí, ¿verdad? Pero está el cántico de David, de Ezequías, de Débora, el cántico de las mujeres, el cántico de Habacuc. Ahí están todos en la pantalla. Algún día le voy a dar copia de esto, hermano, si se porta bien usted. Está en un libro bien bonito por ahí. Pero recuerdes, hermano, que el 22 también viene marcando algo en nuestra vida. Amén, amén. Muy bien. ¿Qué cosa tenía aquí? Y aquí hay otra cosa linda, hermano. El cántico de Moisés. Cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Entonces ya en esta etapa, hermano, en donde ya pasó el sufrimiento, en esta etapa, entonces empiezan a surgir cánticos aquí. Empiezan a surgir cantos. Muchas veces esos cantos no son cantos aprendidos, sino que son cantos que vienen, hermano, dados de la profundidad del corazón de Dios. Dice un pasaje, yo se lo voy a dejar como tarea porque no lo apunté yo ahí, pero está en Sofonías 3:17 y está en la Biblia de Jerusalén, donde explica, hermano, cómo Jehová se goza en medio del cántico del pueblo. En medio del cántico del pueblo, hermano, hay una manifestación de Dios gloriosa. Es decir, que la expresión de aquí en adelante, por eso es que nosotros, hermano, somos ejercitados en la tierra para algo que vamos a hacer en el reino eterno. Y una de las cosas que dice Efesios capítulo 1, verso 6, dice que nosotros fuimos creados para la gloria de Él, para hacer alabanza de la gloria de su nombre. Para eso fuimos nosotros creados. Entonces, aquí es donde se cumple esta función, a través de los cánticos. Y alrededor del trono de Dios hay cánticos. Hay cantos y hay cantos especiales. Por eso es que le puse ahí los 22 cantos, porque son para ocasiones especiales. Cada uno de estos cánticos tienen una manifestación especial. Hermano, no nos perdamos la adoración. No nos perdamos el momento en que le podemos cantar al Señor. Ese es un privilegio que nosotros tenemos ahora, hermano. Es un privilegio precioso. Muchas veces uno quisiera, mire, uno como director, a veces uno quisiera
tener una inspiración impresionante, ¿verdad? Para componer cantos y hacer esto y hacer lo otro. Pero muchas veces, hermano, la inspiración que Dios da es para cantos personales. La inspiración que Dios te da son para cantos tuyos. No deseches esa inspiración. Esa inspiración viene de Dios. Y con eso vas a alabar, vas a glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Muy bien. Aquí tengo otra cosa, mire, los 7 grupos de testigos. Pero aquí lo voy a dejar, 7 grupos de testigos. Y entonces ya el próximo hablamos un poquito acerca de los cánticos. Toda palabra deberá ser confirmada por boca de 2 o de 3 testigos. Entonces, en la tierra los primeros testigos fueron dejados en pareja y el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y entonces puso a Adán y puso a Eva, y ellos se extendieron por la tierra y su simiente fue tan grande, pero ellos fueron trasladados, es decir, la simiente de ellos fueron trasladados a la tierra de Egipto. Y entonces cuando ya los cambian de hábitat, digamos, de ambiente, entonces vienen 2 testigos que son los hijos de José, que es la simiente de José, y que a ellos los incluyen también como herederos de Israel, que uno es Efraín y el otro es Manasés. Entonces ellos fueron testigos de la transición de Egipto, de la tierra a Egipto, de Canaán a Egipto. Y luego de esto, entonces Dios levanta a un libertador que es Moisés, que se hace acompañar por Aarón para sacarlos de Egipto y para llevarlos en el desierto. Aleluya. Esto habría que ponerlo en un canto, tal vez, ¿verdad? Un canto nuevo. Moisés ya no puede entrar a Canaán, pero quedan 2 testigos, Josué y Caleb, que son trasladados al nuevo lugar que Dios escoge. Y entonces viene Cristo, y entonces lo que hace es que traslada a la iglesia a otro ambiente. Y entonces da como digamos, como garantía, como testimonio al Espíritu Santo, que son los 2 paracletos, el Cristo y el Espíritu Santo, para entrar en el nuevo pacto. Y aquí no le puse nombres porque esto es la época tribulacionaria, en donde hay 2 testigos también, ¿verdad? Ya algún día van a tomar nombre ellos, pero ya nosotros pues ya no vamos a estar acá. Es para la época tribulacionaria. Y en el reino, el Espíritu y la novia, para ser trasladados al reino eterno. Aleluya. Entonces son 7 grupos de testigos que de alguna manera, hermanos, nos van a trasladar, que de alguna forma van a servir como un link hacia la nueva etapa, Y le quería hablar de esto, pero bueno, vamos a detenernos ahí un poquito y luego le voy a explicar este diagrama que le puse ahí.